Yo les pregunto, ¿estamos listos para recibir la palabra de Dios el día de hoy? ¿Sí? ¿Pero están bien listos? No los veo muy convencidos. ¿Sí están listos? Entonces, antes de iniciar, vamos a abrocharnos los cinturones, vamos a agarrar bien firme el volante y vamos a orar para que sea el Señor quien maneje. Oremos. Querido Padre, querido Dios que estás en los cielos, pero eres tan amoroso, tan poderoso, Señor, que has dejado tu Espíritu Santo para que more aquí entre nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu justicia, por tu santidad, por tu eternidad, por tu omnisciencia, tu omnipotencia. Gracias, Señor, por lo que eres. Gracias, Señor, porque eres el Dios de lo imposible. Y en esta semana, Señor, en estos 6 temas que hemos vivido, Señor, en estos 5 días, 5 noches, Señor, que hemos estado aquí en tu casa de oración, todos hemos sido testigos de que aún sigues haciendo milagros. Gracias, Señor, por manifestarse en nuestras vidas. Gracias, Señor, por aparecer en nuestros corazones. Y ahora, Padre, que estamos a punto de abrir tu palabra, queremos abrirla, pero con la unción de tu Espíritu Santo. Unge nuestras cabezas, nuestros corazones, y que el mensaje que tú vienes a traer, Señor, quede como un sello santo en nuestros corazones. Prepáranos, Señor. Sabemos que estamos en los tiempos del fin y tu pueblo tiene que ser preparado. Tu pueblo, Señor, tiene que discernir entre el bien y el mal. Tu pueblo, Señor, tiene que estar listo para cuando descienda de lo alto la lluvia tardía. Por favor, Señor, confiamos en ti y en tu palabra y confiamos en que tú nos hablarás el día de hoy. Y hoy, Padre, no haremos la excepción. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén y amén. Bien, el título de hoy lo he titulado ¿Por qué Dios permanece en silencio? ¿Por qué Dios a veces parece que Él está en silencio? Yo soy muy consciente de que cada uno de nosotros aquí en este lugar y los que nos están viendo en los medios también, vivimos lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos una inquietud en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tenemos una petición que le hacemos a Dios y probablemente muchos de nosotros clamamos a Dios de hace años, de hace décadas. Algún padre quizás está suplicando por la salvación de su hijo, alguna madre está suplicando por la vida espiritual de su esposo, de sus hijos, de sus hijas. Algún joven está clamando por sus aflicciones, por su soledad, por su tristeza. Quizás hay algún enfermo en este lugar, hay una persona que está anclada al pecado y quizás hay alguien que de hace tiempo le viene clamando a Dios y todavía no puede entender por qué es que Dios guarda tanto silencio. ¿Por qué será, hermano Eric, que Dios guarda tanto silencio? ¿Por qué será que yo le clamo a Dios, pero Él no me escucha? ¿Por qué será que yo le suplico, me arrodillo, lloro ante Él, derramo mi alma, derramo mi vida? ¿Y por qué será que Dios no contesta mi oración? ¿Hay alguien en este lugar que se siente identificado? ¿Sí? Cuando Dios está guardando silencio, no es porque Dios está ausente, sino es porque Dios está trabajando en secreto. ¿Sí escuchaste bien, verdad? Mientras a ti te parece que Dios está guardando silencio, Él no está ausente, sino lo que está haciendo, Él está trabajando en secreto. El día de hoy vamos a estudiar una parábola bien interesante, que la verdad es muy poco común escucharla dentro de las iglesias. Y cuando la escuchamos, yo por lo menos no he tenido la oportunidad de escucharla con el verdadero mensaje que Dios nos da. Pero bueno, sin más que decir, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a dejar que Dios nos hable y para eso vamos a ir al Evangelio de San Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a ver que la ausencia de Dios tiene un propósito. La ausencia de Dios no es una mera ausencia, no es un silencio vano, es un propósito grande, un grande propósito.
San Lucas, capítulo 18, y vamos a leerla cuidadosamente del versículo 1 en adelante. ¿Están conmigo, cierto? Lean conmigo, dice, hablando Jesucristo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya tenemos una lección increíble. La palabra desmayar en hebreo es la palabra ekaisen. La palabra ekaisen hace una alusión más profunda que no desmayar, sino que hace una alusión a orar sin cesar, a orar fervientemente, a orar sin parar. Haya respuesta o no haya respuesta, lo que Jesucristo nos dice es que tenemos una grande necesidad. ¿Y sabes cuál es la necesidad? De orar sin cesar. De orar sin cesar. Continuemos leyendo para entender más profundo el mensaje. Dice el versículo 2, diciendo, había en una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia, ¿de quién? De mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque si temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me molesta tanto? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6. Y dijo el Señor, dijo Jesucristo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Para poder entender esta parábola y la verdadera esencia, el verdadero mensaje, necesitamos empezar a descifrar quiénes son estos personajes que encontramos aquí, ¿verdad? Primero tenemos un juez, tenemos, ¿qué más? Una viuda y tenemos un adversario. Hay muchos dentro del mundo protestante que dicen que este juez no es Dios por el comportamiento que tiene, porque aquí podemos ver que aquí este juez no teme a Dios, no teme a los hombres, es irrespetuoso y encima no hace la verdadera justicia. Entonces dicen, Eric, ese no puede ser Dios por el comportamiento que tiene. Pero la Biblia nos enseña de que hay muchas y grandes probabilidades de que este juez sí sea Dios. Usted sabe que Jesucristo dio muchas parábolas en donde Él no describió el significado. Hay muchas que Jesucristo sí explicó qué significaba cada integrante de la parábola, pero hay algunas que Jesucristo no explicó. Les voy a dar un ejemplo. La parábola de los deudores. ¿Alguien se acuerda de la palabra de los dos deudores? Resulta que había un acreedor que tenía dos deudores, uno de ellos le debía 50 denarios y había otro que le debía 500 denarios, ¿verdad? El asunto es de que en esa parábola podemos ver de que no se describe, Jesucristo no explica quién es ese acreedor, pero entendemos sin ningún margen de error que ese acreedor es el mismo Dios. Hay otra parábola también que Jesucristo no explicó, que es la palabra del administrador infiel. ¿Se acuerdan la parábola del administrador infiel? Que era un hombre rico y tenía un mayordomo, que el mayordomo lo que hacía era malgastar el dinero del hombre rico. Bueno, no vamos a entrar en esa parábola, pero esa parábola tampoco Jesucristo explicó quién era el hombre rico y quién era el mayordomo, ¿verdad? Pero nosotros entendemos cuando vamos a estudiar todo el mensaje que el hombre rico era Dios y el mayordomo somos nosotros siendo administradores de las riquezas que Dios tiene en este mundo. Y luego tenemos otra parábola bien conocida, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, Jesucristo nunca la explicó.
Y nosotros sabemos muy bien que el padre representa a Dios, y este padre tenía dos hijos, el hijo menor y el hijo mayor. Y nosotros sabemos que el hijo menor fue el que reclamó su herencia y fue y la malgastó y terminó entre los puercos solorientos, ¿verdad? Entonces, estas tres parábolas, incluyendo la parábola de la viuda y el juez injusto, son 4 parábolas que encontramos en los evangelios que Jesucristo nunca, pero nunca explicó su significado. Pero vamos a descubrir que en todas las parábolas siempre la intención de Jesucristo es conectar al hombre en algún aspecto, conectarlo con Dios. Entonces está más que claro que este juez injusto es Dios, y ahora lo vamos a seguir confirmando, ¿verdad? Pero ahora, antes de seguir confirmando este aspecto, necesitamos confirmar quién es la viuda. Y usted sabe que en la palabra de Dios, una mujer siempre representa ¿a quién? A ver, ayúdenme. A la iglesia o al pueblo de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Jeremías capítulo 31. La palabra de Dios nos demuestra muchos ejemplos y siempre, pero siempre el pueblo de Dios se ha reflejado como la esposa de Dios en la Biblia. Jeremías capítulo 31 y vamos a leer el versículo 32. Aquí Jehová está hablando del nuevo pacto que haría por medio de Jesucristo, pero hace un énfasis en el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí con Moisés. Versículo 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y ahora viene lo importante, preste atención. Aunque yo fui, ¿qué dice? Un marido para ellos, dice Jehová. O sea, si la Biblia aquí nos está diciendo que Jehová fue el marido del pueblo de Dios, ¿quién fue la mujer? El pueblo de Dios, ¿verdad? Es la esposa. Vamos a ver otros ejemplos. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Vamos a ver que hay cientos de ejemplos. Otro ejemplo que tenemos es el profeta Oseas, un profeta menor que le tocó profetizar en tiempos de mucha apostasía. Dios le mandó a este profeta justo, fiel, que se casara con una ramera para que el pueblo pudiera entender el amor que Dios tenía a su pueblo, pero cómo su pueblo se comportaba como una ramera, ¿verdad? Entonces, una vez más, vuelve a demostrar que Dios es el esposo y que el pueblo de Dios es la mujer. Vamos a ver ahora lo que nos dice Isaías capítulo 54 y lean conmigo el versículo 5 y versículo 6. Dice: porque tu marido es tu hacedor. Quiero que lo vuelvas a leer conmigo, no quiero estar solo el día de hoy. Porque tu marido, ¿qué dice? Es tu hacedor. Continúa leyendo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Yo les pregunto, ¿quién es el hacedor, el marido? ¿Es Jehová de los ejércitos? Sí, Dios siempre es el esposo, Dios es el hombre. ¿Y la mujer quién es? ¿La esposa quién es? El pueblo o la iglesia, ¿verdad? Y así podemos ver ejemplos por todos lados. Podemos ver ejemplos por todas las sagradas escrituras. Tenemos un ejemplo cuando Pablo en Efesios capítulo 6, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, él le habla puntualmente a los varones y le dice: maridos, vosotros amáis a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, la Biblia de tapa a tapa nos demuestra que la mujer, el concepto de mujer en la Biblia representa la iglesia. Bien, entonces volviendo con la parábola, podemos deducir que esta viuda era una mujer, probablemente era el pueblo de Dios. Ahora vamos a seguir viendo. Volvamos a Lucas 18, ese va a ser el tema de estudio el día de hoy. Lucas capítulo 18. Y vamos a leer ahora, para poder confirmar esto, en el versículo 7. Lucas capítulo 18, versículo 7. Dice: ¿y acaso Dios, podemos ver recién que queríamos saber quién era el juez, ¿verdad? Que hacía injusticia. Noten lo que dice el versículo 7.
¿Y acaso Dios no hará justicia? ¿A quién tenía que hacer justicia? La viuda, ¿verdad? ¿Y a quién dice aquí? A sus escogidos que claman a Él día y noche. O sea, ahí ya está claro. En el versículo 7 nos está diciendo que este juez injusto, ¿quién era? Dios. Y que esta viuda, ¿quiénes eran? Sus escogidos. Esa es la viuda. La pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios en esta parábola se hace llamar como una viuda? ¿Por qué será como una viuda? Eso vamos a entenderlo un poquito más adelante. Ahora me surge otra pregunta, porque encontramos un tercer personaje. Ya sabemos que Dios es el juez injusto, los escogidos es la viuda y luego hay un adversario, en el versículo 3 lo dice. La pregunta es, ¿quién será el adversario? Bueno, ¿cómo quieren que le digamos hoy? ¿El padre de las moscas otra vez? Pata de chamuco. Ok, vamos a mezclar ahí dos nombres. Pata de chamuco. Me recuerda, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, cuando dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Esta viuda tenía un adversario que la estaba atacando y la estaba incomodando? Sí, entonces probablemente sea el mismo pata de puerco o pata de mosca, le vamos a decir. Vamos a inventarle nombre el día de hoy. Acompáñenme a Zacarías. Zacarías capítulo 3. Vamos a ver un texto que comienza a clarificar y a validar esto un poquito más. Zacarías capítulo 3. Quiero escuchar un fuerte amén cuando estén conmigo. Noten lo que dice el versículo 1. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, delante de Jesucristo, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido Jerusalén, te reprenda. Es decir, Satanás siempre está ahí como acusador. Y si les digo un dato más, usted sabe que el libro Apocalipsis menciona los nombres que se le otorgaron a Satanás a lo largo de toda la historia. Uno de los primeros que podemos ver es dragón, que dragón significa literalmente adversario. Luego tenemos el nombre de diablo, que diablo significa calumniador o acusador. Recordemos en los tiempos de Job cómo él subía al cielo a acusar a los santos del Altísimo. Luego tenemos otros nombres como Satanás, que Satanás significa también opositor, significa. Y luego tenemos el de Lucifer, que significa ángel de luz o portador de luz, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos revela todos los nombres que fueron a Satanás. Y volviendo con la parábola, no hay ningún margen de error en que este opositor es Satanás. Ahora, volvamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Porque hay algo bien interesante que yo descubro en esta parábola y yo quiero compartírselos. El evangelio está para compartirlo, está para testificar, está para predicarlo y todos tienen que escuchar lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora, ya que estamos en Lucas 18, me surge una pregunta. ¿Para qué tiempo de la historia será que esta parábola está dicha? ¿Para qué tiempo? Porque puede ser para cualquier tiempo, puede ser para los tiempos de los fariseos, para los tiempos del fin, puede ser para múltiples ocasiones, pero la pregunta es, ¿para qué tiempo Jesucristo estaba dejando esta parábola? Y voy a ser bien claro, bien transparente como el agua cristalina. Esta parábola está puntualmente dicha de la boca de Jesús para los tiempos del fin. Literalmente, así como lo escucha, esta parábola es puntualmente para nuestros tiempos. Es puntualmente para las personas que van a pasar por la gran tribulación. Este mensaje es literalmente para la última generación de la historia. ¿Verdad que esto no lo escuchamos tan a menudo? ¿Quiere que lo comprobemos? Le voy a mostrar el primer argumento bíblico. Note conmigo el versículo 8. Dice, os digo
que pronto les hará justicia. Dios haciéndole justicia ¿a quién? A su pueblo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, yo les pregunto, ¿está hablando de la venida de Cristo? Sí, está hablando de la venida de Cristo. ¿Y cuál fue la pregunta de Dios ahí? ¿Hallará fe en la tierra? Qué interesante, ¿verdad? Qué buena pregunta. Entonces, el primer argumento, aquí el contexto en el que lo ¿está hablando de la venida de Cristo? Sí, está hablando de la venida de Cristo. Otro argumento bíblico que les voy a dar para poder confirmar que esta parábola es para los tiempos de la última generación, es simplemente recordar que la palabra de Dios no fue escrita originalmente en nuestro idioma. Y la palabra de Dios no fue escrita con versículos ni capítulos. Las uniones bíblicas que se han dedicado a traducir los manuscritos originales del hebreo, del griego, del arameo, ellos, los coperos, los traductores, se han encargado de agregarle los versículos, los capítulos, las comas, los signos de interrogación, los signos de exclamación. Entonces, si nosotros viéramos los manuscritos originales, nosotros vemos un montón de letras y no entendemos nada. Es como hablar en chino prácticamente. No entendemos nada. ¿Qué nos estás queriendo decir, Eric? Bueno, que hay una unión, es decir, para poder entender esto, hay que entender todo el contexto. Y si nosotros vamos a ver el final del capítulo 17, podemos ver que Jesucristo estaba hablando de la venida del reino. Cuando nosotros vamos a estudiar el final del capítulo 17, del versículo 20 al versículo 36, podemos ver que Cristo está hablando exclusivamente de los tiempos del fin. O sea, no tiene una relación alguna que Cristo esté hablando de los tiempos del fin y después tire una parábola que la diga para los tiempos de Noé. No tiene alguna relación. Es decir, esta parábola lo que quería hacer era enseñar, dar un mensaje más claro de cómo serían los tiempos del fin. Y cuando nosotros vamos a ver el último estrecho del capítulo 17, vemos que habla puntualmente de la gran tribulación, es decir, de la caída de las 7 plagas postreras. Antes de continuar, yo les quiero preguntar a la iglesia, ¿cómo van hasta ahí? ¿Están bien? ¿Hay alguien que me esté siguiendo el día de hoy? ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a continuar. ¿Qué significa? Porque me surge ahora la duda que les compartí recién. ¿Qué significa que esta mujer sea viuda? Una vez más resalto, sabemos que mujer es el pueblo de Dios, es la iglesia. ¿Qué quiere decir que esta mujer esté viuda? Bueno, una mujer viuda es porque ha perdido a su esposo, es porque ha perdido casas, es porque ha perdido propiedades, es porque le ha ido mal en la vida, ha ido de fracaso en fracaso y ha perdido. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esta mujer, que este pueblo, que esta iglesia es una iglesia que al pasar por esta gran tribulación le va a tocar perderlo todo. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo aquí en esta parábola. Eso es lo que nos está diciendo. Es una iglesia que le va a tocar perderlo todo. Así como una mujer viuda literal pierde a su esposo, pierde a su familia, probablemente de la misma manera a esta iglesia le va a tocar pasar momentos duros al final de la historia. Vamos a confirmar esto. Acompáñenme a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Para aquellos que no saben, Mateo 24 es el esqueleto de las profecías. Usted sabe que Dios ha dejado para estos tiempos donde Dios describe cómo va a ser la destrucción final, cómo va a ser el último trayecto de la historia, cuáles son los eventos, los poderes, los conflictos que van a haber. Dios dejó 2 libros maravillosos para poder entender el final de este gran conflicto. Y es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Pero Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que habla de las señales del tiempo del fin, aquí Jesucristo nos muestra el orden cronológico de todos los eventos finales. El día de hoy no voy a sumergirme a detalle esta profecía porque podríamos pasar varias horas entendiéndola, pero literalmente vemos el paso a paso en que se van a ir dando todos los eventos. Pero lean conmigo a partir del versículo 15. Noten que aquí está hablando puntualmente de la gran tribulación. Dice, versículo 15.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta, ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y miren lo que dice el versículo 21. Porque habrá entonces, ¿qué cosa? Léelo conmigo. Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿De qué está hablando ahí? Literalmente de la gran tribulación. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió para proclamar las verdades de este último tiempo, se va a enfrentar a una serie de desafíos. El primer desafío que nos vamos a enfrentar, y es el que estamos esperando, es la unión de los dos poderes que encontramos en Apocalipsis 13, que es la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Estos dos poderes, que es Estados Unidos de Norteamérica y es Roma papal, el poder papal, el papado, podemos ver que se van a unir para infundir adoración obligatoria. Cuando estos poderes se unan, que van a poner sus leyes, les voy a contar algo. Tengo un libro yo en casa, escrito por Francisco I, o el Papa Francisco, que era argentino pero pasó al descanso ya. El Papa Francisco escribió un libro llamado Laudato Si, donde él en este libro, él se lo recomendó hace unos años atrás a Donald Trump, y este libro él lo escribió con la intención de poder aconsejar el bienestar ecológico del mundo, cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidar la salud del mundo. Y podemos ver que en este libro, el Papa Francisco, antes de que pase el descanso, podemos ver que él estaba diciendo que era necesario que guardemos un día de reposo. ¿Qué día será ese? ¿El sábado? No, claro que no. El Papa no guarda el sábado, el Papa guarda el domingo. ¿Por qué? Porque ellos pusieron sus leyes por encima de las leyes de Dios. Ellos se creen Dios. Pero bueno, otro día podemos entrar más a detalle en estos poderes que hoy en día están en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el pueblo de Dios se va a enfrentar? Literalmente la unión de estos poderes para infundir adoración obligatoria a Dios, pero con leyes humanas, con mandamientos de hombres. Y ese es el primer reto y desafío que tú y yo nos vamos a enfrentar. Y no solamente tú y yo, el mundo entero. Va a ser una adoración obligatoria para todo el mundo. Después de eso, el pueblo de Dios va a ser probado. La fe de cada uno de nosotros va a ser estrechamente probada. Y yo escucho por ahí hermanos y hermanas y dicen, yo le pido a Dios que para ese momento me haga pasar al descanso, así yo me libro de la gran persecución y yo descanso y ahí duermo, ahí hasta la venida de Cristo. Pero yo le voy a decir algo, hermanita, si usted es una de las que piensa eso, yo le voy a decir algo. La fe de cada individuo va a ser estrechamente probada. Le toque pasar por ese periodo de angustia o no, su fe va a ser probada. Nadie va a poder salvarse de que su fe sea probada ante los ojos de Dios. Porque es necesario, porque somos seres humanos. El siguiente evento que sigue, cuando la iglesia sea zarandeada, los que están ahí tibios, más o menos, aquellos que vienen el sábado aquí y luego se van a su casa a dormir, que ya no tienen tantas ganas de estar guardando el sábado, el día de reposo, aquellos que están a medias con Dios, aquellos que abren la Biblia solamente para el día sábado o aquellos que ni siquiera la abren, esos que están ahí más o menos, mi querido hermano, yo quiero ser sincero con usted el día de hoy. ¿Usted quiere que sea sincero, sí o no? Sí, yo quiero ser sincero, porque las amistades buenas y largas y duraderas duran cuando uno es sincero, ¿verdad? Cuando uno es franco con el otro. Aquellos que estamos tibios en las cosas de Dios, cuando vengan estas leyes, vamos a ser zarandeados. Los que no estamos firmes en la fe, vamos a salir de las iglesias.
Literalmente. ¿Y por qué tiene que pasar esto? Porque cuando se zarandea el pueblo de Dios y salgan los que no estaban firmes, va a quedar un grupito más pequeño. Pero ese grupito más pequeño es un grupo que ama a Dios, que ama a Jesucristo, que ama la ley de Dios, que le honra de verdad. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Es ahí cuando sucede el milagro en la iglesia. Es ahí cuando se derrama la lluvia tardía, se derrama la plenitud y todo el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que fueron fieles, que se aferraron a Dios, que no lo soltaron, que pelearon la buena batalla. Y sobre ellos caerá el Espíritu Santo. ¿Para qué tiene que caer el Espíritu Santo? Para terminar de cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es esa misión? Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? Que a causa de la predicación del evangelio es que viene el fin. ¿El fin de qué? El fin de la gracia. Porque después sigue la gran tribulación, el periodo grande de la tribulación. ¿Por qué el cierre de la gracia? Porque cuando se termina de proclamar el mensaje, todos los individuos de la tierra ya tomaron su decisión. Unos tomaron la decisión, no, yo voy a honrar a Dios como lo dice en la Biblia, por medio del sábado, los mandamientos. Y hay otros que deciden adorar a Dios, entre comillas, adorando falsos mandamientos, mandamientos de hombres. Esos van a quedar sellados ¿con qué? Con la marca de la bestia, es decir, con la falsa adoración. Pero por otro lado, los que decidieron ser fieles a Dios van a ser sellados con el Espíritu Santo. Y escúcheme bien esto que voy a mencionar. ¿Me está escuchando, sí o no? Sí. Y el Espíritu Santo nos va a sellar con el sello santo de Dios. ¿Quieres saber cuál es el sello santo de Dios? Es el séptimo día del Señor, el día sábado, el Shabbat, el día que Dios bendijo y santificó desde la creación. Ese es el sello santo de Dios. Es la señal distintiva que el pueblo de Dios va a poseer en sus frentes, para que los ángeles en el momento decisivo del final de este mundo puedan distinguir quién es el que se salva y quién es el que se pierde. No se deje engañar, mi querido hermano, porque hoy en día desde los púlpitos están diciendo que el sábado ya no es el sello de Dios. ¿Saben por qué quiere hacer eso Satanás? Porque cuando un pastor, un predicador, un líder dice: no, el sábado no es el sello de Dios, es el sello de la creación, no es el sello de Dios. Cuando uno menosprecia así el sábado, lo que Satanás quiere hacer es, si no hay sello, si el sábado no es el sello de Dios, entonces el domingo no es la marca de la bestia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué astuto es Satanás? La palabra de Dios nos dice claramente que el sábado es el sello, la señal distintiva que su pueblo llevará para identificarse quién es nuestro Dios. Y luego de que todos fuimos sellados, ¿sabe qué es lo que viene? Ahí es donde viene la gran tribulación. Y es ahí donde aplica esta parábola que estamos estudiando. Es ahí donde aplica. Es ahí donde nosotros vemos que se cumple esta viuda. ¿Por qué será que una iglesia es viuda? ¿Por qué será que el pueblo de Dios va a quedar viudo? Porque cuando le toque pasar por esta gran tribulación, Dios va a estar con su pueblo. Dios va a estar con su pueblo. Él lo prometió. Pero cuando el pueblo de Dios le toque pasar por la caída de las plagas, este pueblo le va a tocar perder casas, le va a tocar perder familiares, le va a tocar perder hermanos de iglesia, le va a tocar perder seres queridos. Entonces se convierten en viudos, nos convertiremos en viudos. ¿Por qué? Porque nos tocará pasar por este periodo de angustia. Yo les pregunto, ¿fui muy sincero? Creo que me he ganado muchos amigos el día de hoy. Hay que ser sincero. Así es como las amistades son duraderas. Entonces, ¿cuál es el problema que la iglesia tiene hoy en día? ¿Cuál es el problema? El problema que la iglesia tiene hoy en día es que se aferra a lo terrenal.
Hoy nosotros peleamos día y noche por una casa mejor, por un auto mejor, un carro mejor. Hoy estamos afanados por lo terrenal. Hoy estamos afanados, los jóvenes nos afanamos muy fácilmente por una compañera, por un compañero, por un título universitario. Nos afanamos por un mejor trabajo, por un mejor ingreso, por estatus, por vacaciones, por salidas, por yates, por esto. El pueblo de Dios está como perdido ahí en el desierto prácticamente cuando hay un mensaje que predicar, cuando hay una voluntad de Dios que hay que alinearse y nosotros estamos perdidos. Estamos anclados más a las cosas de este mundo que cualquier otra cosa. Es decir, el mensaje que Dios nos está dando es que no echemos raíces en este mundo que va a perecer. Querido hermano, querida hermana, no estamos en tiempo para que estemos enfocando los ojos en este mundo y que nos perdamos aquí echando raíces en una tierra que se va a perder. Es mucho mejor echar raíces en un reino que jamás será destruido. Esa es la promesa de Dios. Dios quiere llevarte a un reino mejor, un reino donde no habrá dolor, tristeza, llanto, sufrimiento. Dios quiere que vivas con Él por una eternidad. Esa es la verdadera voluntad de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Somos un poco tercos. Somos tercos, no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué dice Dios en su palabra? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entrará? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día, dice Jesucristo, muchos me dirán, pero Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios. En tu nombre predicamos, en tu nombre yo iba el sábado en la iglesia, en tu nombre yo cantaba, Señor, yo servía, yo lideraba iglesias, yo era pastor de tal iglesia, de la conferencia que tal y de la unión. Yo era, Señor, en tu nombre yo trabajé para ti, ¿por qué no me salvé? ¿Saben qué dice Jesucristo? Apartaos de mí, hacedores de maldades. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, Jesucristo lo dice. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca, ¿saben por qué? Porque el ser humano hoy, el cristiano, es tan rebelde que Dios te dice, tienes que hacer esto, tienes que ser obediente, tienes que caminar conmigo, tienes que guardar la ley de Dios, tienes que guardar esto, mi ley, todo. Y tú que dices, no, yo hago lo que yo quiero predicar de esperanza, yo quiero predicar de amor, yo quiero predicar esto. Es decir, los líderes hoy, los seres humanos y cada uno de nosotros, lo único que hacemos es hacer nuestra voluntad, nuestra justicia, antes que las de Dios. Antes que las de Dios. Yo les pregunto, ¿quieren que continuemos o mejor lo dejamos ahí? ¿Continuamos, sí o no? El que vive para esta tierra, tristemente, se va a perder el cielo. Se va a perder las promesas de Dios. El que pone su ancla en este mundo, el que se aferra a las cosas de este mundo, ese va a perecer. Pero el que vive para el cielo, ¿sabe qué va a hacer? Va a ganar la eternidad. Alabado sea el Señor, va a ganar la eternidad. Noten lo que nos dice Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Yo creo que es hora que el pueblo de Dios saque la mirada de este mundo. Es hora que el pueblo de Dios deje de afanarse tanto por las cosas pasajeras. Es hora que dejemos la pereza, dejemos el descuido, dejemos el pecado, dejemos los afanes, dejemos las tentaciones, dejemos todo aquello que nos interrumpe en hacer la voluntad de Dios y que nos aferremos a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Quiero que leas conmigo. Si tienes una Biblia, úsala, porque es Dios quien te habla, no es este servidor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, los deseos humanos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa, dice Juan, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, por más que sea difícil, el que hace la voluntad de Dios, quiero que lo leas conmigo, iglesia, permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y me recuerda muy bien a lo que hablamos ayer por medio de Josué.
Noten lo que hizo José. José cuando llegó a la tierra de Canaán, que tenía que ir y conquistarla, la primera ciudad que se topaba, ¿cuál era? Jericó. Imagínense, yo me lo imagino a Josué ahí jovencito liderando un ejército, y cuando Dios le dice, ve, conquista la tierra de Jericó, y Josué ¿qué hace? Yo voy a agarrar el armamento, la flecha. Señor, tú dime, ¿cuántas flechas quiere que tire? ¿Cuántas lanzas de fuego? ¿Cuántos ataques quieres que demos? No, ve y camina alrededor de Jericó una vez al día. Pero Señor, ¿cómo que voy a caminar alrededor de Jericó? Tú, Josué, cállate y obedece. Pero Señor, yo no entiendo. Cállate y obedece, Josué. ¿Josué qué hizo? Fue y caminó todos los días una vuelta a Jericó. Una vuelta a Jericó. Y el séptimo día, ¿qué hizo? 7 vueltas. Y después, cuando gritó a gran voz, ¿qué sucedió? Los muros de Jericó se desplomaron. ¿Cuál es la moraleja, querido hermano? Sé obediente. Haz la voluntad de Dios, escudriña la palabra, estudia, haz lo que Dios te dice, no lo que el hombre te dice. Vivimos en tiempos donde le hacemos más caso a un hombre antes que a la palabra de Dios. Somos medios como desobedientes. Somos medios como desobedientes. Dios nos dice, predica tal mensaje, y uno dice, no, yo voy a predicar lo que yo quiero. Dios nos dice, estoy en el santuario, pronto me cambio las vestiduras y vengo a este mundo a buscar a mi pueblo. Y uno dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, predicar de esto, de amor, de esperanza. Mi hermano, ya no estamos en tiempo para dormir, no estamos en tiempo para estar fuera de la palabra de Dios. ¿Sabes qué yo noto en la palabra de Dios? Cristo dice que los tiempos del fin, todos estos eventos finales, literalmente va a ser como fueron en los días de Noé. Y usted sabe que cuando yo voy a estudiar la historia de Noé, literalmente con esta palabra ya me resuelve todo en mi cabeza. ¿Alguien sabe cómo se dice la palabra arca en hebreo? El significado de la palabra arca en hebreo es casa de refugio. Es decir, Dios iba a destruir la tierra por medio de un diluvio y Dios a los fieles, ¿qué les dio? Una casa de refugio. Y es interesante porque cuando vamos a estudiar cómo va a terminar el conflicto de estos tiempos, la palabra santuario tiene como un sinónimo funcional también con un significado casa de refugio. Es decir, ¿cuál es nuestra casa de refugio para este gran tiempo final? Entender la voluntad de Dios en el santuario. ¿Y cómo la entendemos? Por medio de este libro. Yo creo que todos tenemos este libro ahí en nuestras manos, ¿verdad? Ahí está el arca de tu vida, querido hermano. Aquí está el arca de tu vida. Este libro es el arca de tu vida. ¿Quieres salvarte? Entra en este libro. Esta es tu batalla. Pelea por abrir este libro. Pero hoy en día nosotros, abrir la Biblia, nada. Eric, eso se lo dejamos para mi abuela mejor. Así estamos. Así estamos. Si viene y se para cualquier persona aquí al frente, nos dice palabras bonitas y nosotros, ¡ay, qué bonito que predica el pastor! La verdad me encanta, qué hermoso, qué amor, amor, amor. Estamos perdidos en los tiempos en los que estamos y estamos perdidos en cuál es la verdadera voluntad de Dios. Pero Él ya lo dijo. Acompáñenme a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Este es el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Quizás tú no tienes muchos conocimientos en su palabra, quizás tú no tienes mucha sabiduría ahora, quizás tú no sabes ni siquiera cuáles son los 10 mandamientos, quizás tú no sabes ni siquiera cuál es el nombre de Dios. No te preocupes, solamente lee este texto. Miren, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y lee conmigo el versículo 19 en adelante. Si tú no conoces nada de Dios, este texto tienes que guardarlo en tu corazón, porque esto te va a salvar. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestros corazones. Mi querido hermano, una vez más te lo digo, no te aferres a las cosas de esta tierra. No te aferres a las cosas de este mundo. No te aferres porque este mundo pronto va a pasar.
Pronto se va a terminar. Deja ya de perseguir tus sueños. Deja ya de perseguir. No te estoy diciendo que tienes que tirarlos toda a la basura. No te estoy diciendo eso. Lucha, pelea, alcanza, trabaja, estudia, desarróllate. Pero que nada de eso supere a la voluntad de Dios. Que nada de eso quite a Dios del primer lugar. Nada de eso puede quitar a Dios del primer lugar. Nada. Dios tiene que estar primero siempre. Siempre tiene que estar primero. Ahora me surge una de las preguntas más interesantes. Ya sabemos que la viuda somos nosotros que vamos a pasar por ese periodo de angustia, el gran tiempo de angustia, porque el tiempo de angustia está dividido en dos partes, el pequeño tiempo de angustia y luego el gran tiempo de angustia. El pequeño es cuando se infunde en la adoración obligatoria y luego el gran tiempo de angustia es cuando ya se decidió el destino de cada habitante de la tierra. Los cabritos por un lado, las ovejas por el otro, los santos por un lado, los impíos por el otro. Ahí es cuando se divide. ¿Y qué sucede ahí? El gran tiempo de angustia, la caída de las 7 plagas. ¿Por qué? Porque los cabritos van a perseguir a las ovejas. Los que son impíos, el poder papal y la triple alianza que se va a hacer en el mundo entre el espiritismo moderno, el papado y el falso profeta, que es el falso cristianismo, van a perseguir a los santos del Altísimo otra vez como fue en la Edad Oscura. Entonces ese periodo es el que se determina la gran tribulación, el gran periodo de angustia. Y la pregunta es, ¿por qué será que esta viuda va a estar pasando por este periodo? ¿Por qué será que nosotros vamos a pasar por ese periodo? Vamos a perder nuestras riquezas, vamos a perder nuestros hogares, vamos a tener que dejarlo todo. ¿Y por qué será que nosotros clamaremos a Dios día y noche? Y sin ir tan lejos, ¿por qué será que ahora nosotros clamamos a Dios y parece que Dios no nos oye? ¿Por qué será que nosotros le suplicamos a Dios por un milagro y Dios no nos contesta? ¿Por qué será que una madre le ora tanto por su hijo y parece que Dios no contesta? ¿Por qué será que Dios está como ausente en todo este grande conflicto? Acompáñenme a Primera de Pedro. Al inicio yo les dije que cuando Dios está en silencio, no es porque está ausente. Cuando Dios está en silencio, Dios está obrando en secreto. Dios nunca se aleja de su pueblo. Dios nunca se aleja de los fieles. Dios nunca incluso deja de interceder por aquellos que están débiles. Si tú estás débil en la fe, si tu fe está flaqueando, déjame decirte una cosa, Dios sigue brindándote su ayuda. Pero la pregunta es, ¿por qué es que Dios permanece tanto en silencio? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante nos dice algo bien interesante. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada con alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo les pregunto, ¿por qué será que Dios permite que sucedan tantas cosas? ¿Por qué Dios permitirá que suceda tanto y Él va a estar tanto en silencio? Para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra confianza en Dios sea fortalecida. Y si nuestra fe está puesta en Jesucristo, ¿qué creen que va a hacer Dios? ¿Nos va a ayudar a pasar por ese momento de angustia? Yo creo que sí. Si nuestra fe está puesta en Dios, Dios nos va a librar de la peste destructora. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted sabe que los mejores momentos de la historia todavía no han llegado? A lo largo de la historia, en ese maravilloso libro, nosotros vemos cómo Dios ha abierto el mar rojo, así como 2 portales gigantes,
podemos ver que Dios mismo ha entrado al horno de fuego. Podemos ver que Dios le ha cerrado la boca a leones en el foso de los leones. Podemos ver que Dios ha hecho grandes milagros en la historia. Grandes milagros. Y uno se preguntará, ¿por qué será que Dios hoy no hace esos mismos milagros? Prepárate, mi querido hermano, porque este periodo de angustia es el mejor momento de la historia. Cuando los dos grupos queden decididos, aquellos que fueron fieles van a ver la mano poderosa de Dios como nunca antes se ha visto. Es más, quiere que te cuente algo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que este grupo no conocerá la muerte. Es decir, va a pasar por ese valle de sombra y de muerte. Va a ver caer 1000 a su lado, 10,000 al otro lado. Va a estar de la mano de Dios. Los ángeles lo van a alimentar en los momentos más oscuros de la vida. Los ángeles van a estar sosteniendo sus vidas. El Espíritu de Dios va a estar reforzando su mente, alimentándolo con la palabra en su pensamiento. ¿Y sabe qué va a pasar? Que Dios va a hacer milagros ante tus ojos. Te va a utilizar en momentos maravillosos. Pero para llegar a ese momento, tú tienes que fortalecer tu fe ahora. Ahora es el momento, no mañana. La preparación de nuestra fe no es en momentos difíciles. La fe se desarrolla en momentos tranquilos y se prueba en los momentos difíciles. Usted sabe que para finalizar, la palabra de Dios nos tipifica todos estos eventos. Todo esto que va a suceder ahora en el fin no es algo nuevo. Hay una historia que le voy a contar muy brevemente. Y es que la Biblia no tendría sentido, el Antiguo Testamento no tendría sentido si fuese un mero libro antiguo. En el Antiguo Testamento encontramos historias muy impactantes, la verdad, y a veces nosotros las tomamos como si fuesen una mera historia, que nos dan unas enseñanzas prácticas, espirituales, morales. Y yo quiero hablarte de la historia de Job. Usted sabe que la historia de Job tipifica literalmente a la última generación. Todas las historias del Antiguo Testamento nos dan un mensaje escatológico para los tiempos del fin. Y la historia de Job representa literalmente a la última generación de la historia. Job, dice la Biblia, que fue un hombre justo, santo. Yo les pregunto, ¿cómo va a ser esta última generación? ¿Va a ser fiel a Dios? ¿Van a ser justos? ¿Van a alcanzar la santidad? Igual que el carácter de Job. ¿A Job qué le tocó pasar? ¿Se acuerdan todas las cosas que Job tuvo que pasar? Cuando le robaban los bueyes, los animales, cuando descendió fuego, la muerte de todos sus hijos. Ese fue en la primera visita de Dios. ¿Y saben qué dijo Job después de eso? Que sea el nombre de Jehová bendito. Que sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, Job era un hombre de fe. Era un hombre de fe. A pesar que le tocó perderlo todo, Job nunca perdió la fe en su Dios. Nunca perdió la fe en su Dios. Luego, en el segundo periodo catastrófico de su vida, podemos ver que las consecuencias y los ataques fueron contra él. Le cayó una pestilencia a él, le cayó sarna. Y luego ya su esposa ya no aguantó más y le dijo que maldiga a su Dios. ¿Y Job qué hizo? ¿Maldijo a su Dios o no? ¿Qué fue lo que hizo Job? ¿Se mantuvo fiel a Dios? Se mantuvo fiel. ¿Qué hizo Job? Se humilló ante Dios y lo siguió reconociendo como el Dios supremo de todas las cosas, pero no solo como el Dios supremo, sino como su Dios. Cuando tú decides pasar tiempo con Jesucristo día y noche, Él empieza a pulirte. Él empieza a quitar tus debilidades, tus traumas, tus luchas, tus
debilidades, todo aquello que te aleja de Dios, Cristo lo limpia, lo transforma, te fortalece, te hace de nuevo y te prepara para superar cualquier adversidad de esta vida. Entonces, ¿cuál será el motivo por el cual Dios no contesta nuestras oraciones? Bueno, la realidad es que Dios está preparando a su pueblo. La parábola nos enseña que nuestro deber es orar sin cesar. No dejar de orar, no dejar de abrir la Biblia, no dejar de abrir las Escrituras. Y Dios va a hacer justicia en nosotros, Dios va a manifestar su poder, Dios va a hacer justicia en los que sean fieles, va a manifestar su gloria, va a manifestar su poder, porque eso es un hecho. Dios es fiel, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Dios siempre va a interceder por ti. Dios siempre va a dar lo mejor para ti. La pregunta es, ¿tú vas a caminar con Dios? ¿Tú vas a tomar su mano? ¿Tú vas a dedicarle tu vida, tu tiempo? ¿Tú vas a rendirle todo a Él? En el silencio de Dios, el justo aprende a confiar en Dios, no en lo que siente, sino en lo que cree. El justo no se basa en sus sentimientos. Hay algunos que decimos, no, hoy me siento desanimado, no voy a abrir la Biblia. ¿Sabes qué hace el justo? El que es justo, dice, yo voy a abrir la Biblia aunque se me caiga el mundo. Yo voy a abrir la Biblia aunque no me sienta bien, aunque me sienta desanimado, aunque me sienta triste, yo voy a buscar a Dios. Ese es justo. ¿Y sabes cuál es la promesa para cada uno de ellos? Acompáñenme a la última cita bíblica de esta noche. Hebreos capítulo 11. Dios nunca desampara a uno de los suyos. Dios nunca deja a uno de los suyos. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Aquí encontramos a los héroes de la fe. En la historia encontramos cientos de héroes que fueron justos delante de Dios. Y miren lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Cuál era lo prometido? La gloria eterna. Sino mirándolo desde lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos entendieron que estábamos de pasada en este mundo. Y miren lo que dice el versículo 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, buscan una gloria eterna, buscan algo mejor. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, es decir, terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver. Y ahora viene lo importante en el versículo 16. Pero anhelaban una patria mejor, esto es, celestial. Por lo cual, quiero que leas muy bien, amigo mío, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La palabra griega para ciudad es la palabra polis. La palabra polis literalmente habla de la santa ciudad. Es decir, aquellas personas que entiendan que esta vida es pasajera, aquellas personas que verdaderamente entiendan que esta vida se va a desmoronar y que decidan poner los ojos en Jesús, en aquel que murió por ti. Aquellos que decidan fijar los ojos en su Salvador y decir, Señor, yo quiero amarte cada día, yo quiero caminar contigo, yo quiero que me fortalezcas, yo quiero que me llenes de tu Espíritu Santo, yo quiero ser una persona nueva, transformada, redimida, fortalecida, yo quiero conocer tu gloria eterna. Esas personas, ¿saben qué va a pasar? Esas personas van a poder heredar verdaderamente el reino de los cielos. Y la pregunta para finalizar el día de hoy, ¿hay alguien en este lugar
que quiera vencer todas las adversidades de este mundo de la mano de Dios.